Efesios capítulo 3. Y voy a leer, hermanos, el versículo 8 hasta el versículo 15. Y de estos versículos vamos a centrarnos en uno, pero vamos a ver el contexto de este texto, de este versículo. Sí, Efesios 3, versículo 8, dice, sígame con su vista, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hasta allí. Hermanos, el versículo que vamos a estar meditando específicamente es el versículo 12, Efesios 3:12. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, dos bendiciones o dos beneficios que tenemos por estar en Cristo. Dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad, y número 2, acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quién no necesita seguridad en estos días? ¿Quién no necesita seguridad? Hermanos, yo vivo en Caborca. Yo no sé si usted ha escuchado noticias de Caborca. Cuando alguien quiere visitar Caborca, le piensa por lo que está sucediendo. Entonces ahí nosotros sabemos que la seguridad no puede venir de un gobierno, la seguridad no puede venir del ejército, no puede venir de la policía, no puede venir del ser humano. La verdadera seguridad proviene solamente de Dios. Entonces nos dice que nosotros tenemos seguridad. Ahora, hermanos, un día vamos a morir. No significa que nunca nos va a pasar nada malo. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, que la verdadera seguridad, porque la seguridad que tenemos en Dios no es temporal, es eterna. Así que, ¿de qué nos preocupamos? Yo estoy seguro en Cristo, tú estás seguro en Cristo. Podemos nosotros vivir de esa manera, con esa confianza. Ahora, el mundo busca seguridad. Busca tener seguridad económica, busca tener seguridad en varios aspectos, hermanos, pero la seguridad solamente proviene de Dios. Hermanos, nosotros andamos en Caborca y a veces la gente, créame, los familiares de las hermanas y más de las ancianitas, dicen los hijos: mamá, no vayas a la iglesia porque está muy feo. Oh, mamá, aquí hubo una balacera, hubo un enfrentamiento, no vayas a la iglesia. Y nos dicen las hermanas: es que mi hijo me prohíbe, me dice que no vaya a la iglesia, que para qué salgo a la iglesia. Y hermanos, no podemos vivir en este mundo siempre atemorizados por lo que vaya a suceder. Yo estoy convencido de esto. El día que yo parta de este mundo es porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es porque la inseguridad, no es porque la deficiencia del gobierno, no. Es porque Dios así lo dispone. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? En Cristo tengo seguridad. Y si un día parto de este mundo, voy a estar al lado de mi Salvador. Entonces, ¿qué temor puedo yo tener, tú como cristiano, al tener a Cristo? Entonces, en Él encontramos seguridad. Número 2, ¿qué más encontramos según este texto, hermanos? Acceso. Ahora, está hablando aquí, hermanos, de la iglesia. Está hablando de ese cuerpo conformado no solamente por judíos, sino también por gentiles. Dice en lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a lo que Dios le dio, es dar a conocer ese misterio. Y ese misterio, hermanos, es que los gentiles y los judíos ahora forman parte de un mismo cuerpo. Y ahora tenemos acceso.
Antes de esto, hermanos, esta carta es dirigida a los hermanos en Éfeso. Ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Hermanos, dice la Biblia que estábamos alejados de Dios, sin Dios en el mundo. Y más atrasito, hermanos, da una ilustración de cuál era nuestra separación, porque no teníamos acceso. Y usted recuerda el templo. En el templo había un lugar que se le llamaba el lugar santísimo, ¿sí? Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre para rociar en el propiciatorio. Había otro lugar que se llamaba el lugar santo. Ahí entraban los sacerdotes para cambiar cada día los panes y cambiar ciertas cosas, ¿no? Y luego estaba el altar afuera. Y ahí solamente los varones judíos podían llegar con su animalito para ofrecerlo en sacrificio. Y luego más atrás, hermanos, le llamaban el área de las mujeres. Entonces las mujeres llegaban hasta cierto lugar en el templo, ¿sí? Ya abierto cierto lugar. Y luego afuera de ese habría otro muro donde los gentiles solamente, ¿verdad?, podían llegar. Un gentil no podría tener acceso, hermanos, y poder llegar y ofrecer una ofrenda, un sacrificio en el altar. Usted recuerde cuando el apóstol Pablo lo toman en el templo y lo acusan de que había metido a un gentil en el templo, porque estaba prohibido. Ahora, eso nos lo enseña en este capítulo anterior, ¿no? Esa imposibilidad. Entonces nosotros, hermanos, no podemos tener acceso a todos los lugares. Si tú vas a un hospital, necesitas que alguien te ayude a entrar. Entonces el acceso, hermanos, no solamente es de que cambias de un punto y entras a un lugar, sino que ese acceso, hermanos, alguien tiene que hacer algo para que tú puedas entrar. En cuanto a esta palabra, se dice que también se usaba para con los reyes, por ejemplo. Un rey una persona solamente podía ver al rey si le daban acceso. De otra manera no podría entrar a ver al rey. Pero tú y yo, el apóstol Pablo más adelante dice, por eso doblo mis rodillas. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad, hermanos, y tenemos acceso. Y este acceso, hermanos, para con Dios, no es el acceso como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Porque usted recuerde, hermanos, ¿se acuerdan ustedes que morían a veces los sumos sacerdotes y le amarraban para que poder sacarlos? ¿Usted cree, si usted fuera el sumo sacerdote, supiera que eso le podía pasar a la entrada al lugar santísimo, entraría con confianza? No, entraban con temor. Y llevaban ellos unas campanitas en sus mantos para que los que estaban afuera, al escuchar las campanitas, supieran que el sacerdote continuaba vivo. Entonces es algo que no era como con esa confianza. Pero tú y yo, al venir Cristo, hermanos, dice, por medio de la fe en Él, ahora tú y yo no tenemos ese temor, sino tenemos ese acceso con confianza. Hermanos, Cristo pagó por nosotros, derramó su sangre, quitó todo aquello que nos impidía tener comunión con Él. Él quitó toda barrera por medio de su sacrificio. Y ahora nosotros podemos entrar, hermanos, a través de la oración, no con temor, sino tenemos ese acceso con confianza. Hebreos 4:16. Vamos ahí, hermanos. Hebreos 4:16. Entonces, mire cómo es nuestro acceso a Dios. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Sí, ¿me ayuda, por favor? Hebreos 4:16. ¿Lo tenemos? Lo leemos juntos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el mandato? Acerquémonos pues confiadamente. Y esto lo tenemos, hermanos, dice Efesios 3:12, por medio de la fe en Él, en Cristo. Antes sin Cristo, hermanos, no teníamos ese acceso. Y un día vamos a morir, hermanos, y tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Amén. Se dice que esta palabra, hermanos, también se usaban por los barcos. Cuando había puerto, y ustedes viven aquí en un puerto, ustedes entienden más que yo porque yo vivo en el desierto.
Entonces, si me habla de lagartijas y de víboras y de cachorros, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero aquí de mar no entiendo mucho. Pero lo que he leído es que esta palabra acceso, hermanos, era cuando un barco necesitaba llegar a un lugar seguro, ¿sí? No todo lugar era seguro para que un barco pudiera llegar. Entonces, por eso ponen pues los faros y esas, ¿verdad? Señalización para que los barcos puedan entrar. Ahora, se dice que aunque pudieran entrar, hermanos, a un lugar donde tendrían seguridad por las olas, por las tormentas, llegar su barco y dejarlo en un puerto seguro, no todos los barcos tenían acceso a esos puertos, ¿sí? Entonces dependía de ciertas políticas, dependía de ciertas circunstancias. Entonces aquí la invitación es esa, o sea, nosotros si tuviéramos, nuestra vida es como un barco que va a llegar a un puerto. Ese puerto es seguro y también es accesible y también podemos llegar con confianza, sin temor. Así que ahorita vamos a orar. Pero recordemos que ese camino Cristo lo abrió para que tú y yo, hermanos, en esos momentos que necesitamos ir a Él, podamos entrar con confianza. Tienes un pecado que tienes que confesar, puedes hacerlo, puedes acercarte con confianza por lo que Él hizo. ¿Crees tú que a veces no mereces que Dios escuche tus peticiones? Y la respuesta es verdad, no merecemos, pero podemos entrar confiadamente por la fe en Él. Entonces, hermanos, que esto nos anime en nuestra oración. Tenemos seguridad y acceso con confianza. Amén, por la fe en Él.